Nunca escuches una voz en la radio que pronuncie tu nombre, aunque suene igual que tú. Hay noches en la carretera que son tan oscuras que parece que la nada te rodea. Hay noches tranquilas, noches pesadas, noches en las que solo quieres llegar. Y luego están las otras, esas que te cambian el cuerpo, la mente, te cambian la ruta, te cambian la vida. Yo pensé que después de tantos años manejando tráiler, ya lo había visto todo, ya había escuchado todo, pero no. Hay cosas en la carretera que no vienen de este mundo, cosas que se esconden en el ruido blanco de una radio vieja, esperando a que alguien, como yo, esté lo bastante cansado como para responder. Manejar de noche en México ya es difícil. Carreteras largas, zonas sin luz, topes que no ves hasta que ya los tienes encima, animales cruzando, autos sin luces, gente que no frena, gente que no sabe manejar. Y eso es lo normal. Pero esa noche, mi problema no venía de los autos, ni de los retenes, ni de la soledad de la carretera. Mi problema empezó cuando la radio del tráiler hizo un sonido como de respiración. Sí, respiración humana. Y una voz entró. Una voz que dijo mi nombre real, mi nombre completo. Una voz que no tenía por qué saberlo. Una voz que no pertenecía a nadie que yo conociera. Una voz que para acabar de joder sonaba exactamente igual que yo. Pensé que era el cansancio, pensé que quizás estaba paranoico, pero no era ninguna de esas cosas. Era una advertencia o una amenaza. A veces las dos se sienten igual. Te voy a contar todo desde el principio, paso por paso, para que entiendas por qué esa noche yo ya no volví a ser el mismo. Era una de esas rutas largas que parecen eternas y va desde el norte del país hasta el centro, cargando una mercancía que no pesaba mucho, pero que sí tenía prisa. El jefe me dijo que si llegaba antes del amanecer me pagaba un extra. Y claro que acepté. La gasolina andaba cara, la comida andaba cara, la vida andaba cara, ese extra me venía bien. La carretera estaba tan vacía que parecía abandonada. No había nadie frente a mí, nadie detrás, y los lados eran pura oscuridad. Ni luz de casas, ni ranchos, ni nada. Solo el sonido del motor y la vibración constante del volante. Yo llevaba mi radio de siempre. Una vieja, de esas que todavía agarran frecuencias raras cuando estás demasiado lejos de cualquier pueblo. A veces se escuchan voces como fantasmas, pero son solo rebotes de señales, o eso creen todos. A mitad del camino, sin razón, la radio soltó un chasquido fuerte, tan fuerte que me hizo brincar. Pensé que quizá la frecuencia había chocado con otra, nada raro. Pero luego, escuché un susurro. No era una canción, no era un locutor, ni un anuncio. Era un susurro, como cuando alguien habla bajito junto a tu oído. Yo apagué la radio, la volví a prender y seguí ahí. Al principio no entendí lo que decía, sonaba como si la señal estuviera rota, pero luego se escuchó claro, como si alguien hubiera acercado la boca al micrófono. La voz dijo: ¿te acuerdas de mí? Yo solté un insulto sin pensarlo y respondí como si fuera una broma. ¿Quién habla? La voz se calló unos segundos y luego dijo mi nombre completo. No lo voy a repetir aquí porque no quiero volver a escucharlo en ninguna otra parte, pero lo dijo justo como yo lo digo, no como mi mamá, no como mis compas, no como nadie más. Lo dijo como yo lo digo, con el mismo tono, el mismo ritmo, la misma voz. Me quedé helado, literal, sentí un frío que me bajó por la espalda hasta las piernas. Pensé que quizás era una broma, que alguien estaba hackeando la frecuencia o haciendo interferencia, pero ¿cómo iban a imitar mi voz?
¿Cómo iban a saber que yo iba manejando en ese momento? ¿Cómo iban a saber mi ruta? Porque eso fue lo siguiente que dijo. Vas por la 40, te faltan 3 horas para llegar. Pero no vas a llegar. Cuando escuché eso, me dio un golpe de adrenalina, como cuando algo te despierta de golpe. Miré los espejos, miré adelante, miré la carretera. No había nadie, ni un carro, ni una sombra, ni una luz. Pensé, ok, ya basta, alguien se está pasando de listo. Agarré el micrófono de la radio y dije, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? La respuesta fue inmediata, como si estuviera esperando mi pregunta. Porque soy tú, y porque ya lo viviste. Solté el micrófono. Me temblaba la mano. Era mi voz, mi misma voz, pero había algo raro. Sonaba más cansada, más vieja, como si tuviera años sin dormir. Pero era yo. En ese momento, pensé en apagar la radio para siempre, pero algo dentro de mí, no sé si fue curiosidad o una especie de miedo estúpido, me obligó a dejarla encendida. «Frena», dijo la voz. «Frena ahora». Yo miré el camino. No había nada. Una recta larga, limpia. «¿Por qué voy a frenar?», dije. La voz contestó. «Porque viene un perro». Y justo cuando lo dijo, un perro salió corriendo desde la oscuridad, directo a mi camino. No me dio tiempo de pensar. Frené con todas mis fuerzas. El tráiler tembló, retrocedió, me sacudió los brazos. Sentí como las llantas patinaron un poco. El perro pasó a centímetros de la defensa. Si no hubiera frenado, lo habría matado. Y no era un perro normal. Era completamente negro, y sus ojos se veían como 2 huecos vacíos, reflejando la luz del tráiler, sin realmente reflejar nada. Yo me quedé respirando agitado. Volví a tomar la radio. «¿Cómo sabías eso?», dije. La voz respondió, tranquila, como si estuviera platicando sobre el clima. «Porque ya te pasó, y esta vez no debes cometer los mismos errores». A partir de ese punto, la voz empezó a hablar como si supiera todo lo que venía. Me dijo dónde iba a haber un bache que no se veía. Me dijo que un coche sin luces iba a aparecer detrás de mí. Me dijo que había un tráiler detenido más adelante, en plena sombra. Y todo eso fue cierto. Cada cosa, igual que lo dijo. Pero no era solo eso, era la forma en la que hablaba. Era como si estuviera cansada de repetirlo, como si lo hubiera vivido cientos de veces. «No me gusta decirte esto otra vez», murmuró. Yo le pregunté, «¿Otra vez? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué eres?». Y entonces dijo la frase que me quitó el aire. «Soy la versión de ti que no sobrevivió, pero tú aún puedes hacerlo». La voz me dijo que adelante, en menos de 30 minutos algo iba a pasar, algo que me había matado en otras rutas, en otras oportunidades, en otros intentos. Yo le pregunté qué era, qué se suponía que iba a pasar, pero la voz no quería decirlo, solo decía: «No pares, no tomes la curva cerrada, no te detengas si te hacen señales, no reduzcas la velocidad». Eso ya no sonaba a un consejo, sonaba a desesperación. La carretera empezó a inclinarse. Había un tramo famoso por ser peligroso. Muchos accidentes, muchas historias. La voz empezó a hablar más rápido, como si estuviera perdiendo fuerza. «Viene la camioneta blanca, no frenes, no mires, no abras la puerta, no te detengas, no repitas lo que hice». Yo ya estaba sudando. Tenía las manos pegadas al volante, los brazos tensos, el corazón golpeando en el pecho, tan fuerte que parecía que iba a reventar. Y entonces la vi. Una camioneta blanca detenida a mitad de la carretera, sin luces, sin placas, puertas cerradas,
pero una figura parada junto a ella haciendo señas con los brazos, como pidiendo ayuda. El cuerpo de esa persona estaba raro, muy alto, muy delgado, los brazos demasiado largos, y no caminaba como una persona normal, caminaba como si todo estuviera desconectado dentro de él. La voz en la radio gritó: ¡No te detengas! ¡Esa no es gente! Yo pensé que ya me estaba volviendo loco, pero aceleré. Sentí como el motor rugió bajo mis pies. Vi como la figura se movió, rápido, demasiado rápido, como si quisiera ponerse frente al tráiler. La radio chilló como si algo hubiera golpeado desde adentro. ¡Sigue! 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 La figura golpeó la puerta del conductor al pasar, fuerte, como si tuviera una fuerza inhumana. Yo seguí acelerando, no miré hacia atrás. Cuando por fin dejé ese tramo, el aire volvió a entrar en mis pulmones y la voz empezó a desvanecerse. «Bien», dijo, «esta vez lo lograste». Yo intenté hablar, quería preguntar quién o qué era esa cosa en la carretera. Quería preguntar qué estaba pasando, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz dijo algo al final, algo que aún me persigue. «No te confíes, no siempre puedo ayudarte. Estoy aquí solo cuando mueres, y esta vez no moriste». La radio se apagó sola, y no volvió a encender. Llegué al destino con las manos temblando. Dejé la carga, firmé los papeles, me subí al tráiler y me quedé sentado sin moverme por varios minutos. No podía creerlo, no podía procesarlo. No sé si la voz era un eco de otra vida, un aviso de algo sobrenatural, una memoria de un destino distinto o algo que vive entre las frecuencias viejas. Pero sé algo, esa noche alguien o algo me salvó y ese alguien usaba mi voz. Desde entonces, cada vez que enciendo una radio, espero no escucharme a mí mismo, porque si lo hago, sé que algo horrible está a punto de pasar. Si te gustó esta historia, mira el siguiente video.